Y en el programa de la noche vamos a seguir visibilizando estos casos. Así, los integrantes de las FARC tilden de cretinos, como lo dijo Jesús Santrich, a los periodistas que trasladamos precisamente las preguntas que se hacen las víctimas, precisamente a los victimarios, a quienes desde el pasado sábado inscribieron sus candidaturas para las elecciones del próximo mes de mayo de cara a las elecciones de Congreso de la República en Colombia. Los invitamos a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Rosa Blanca. Numeral La Noche Rosa Blanca. Hemos querido utilizar este numeral en homenaje a esta corporación que reúne las voces de todas estas mujeres que han venido denunciando los vejámenes sexuales de los que fueron víctimas por parte de las FARC cuando hacían parte de esta organización guerrillera. Hoy les queremos presentar un nuevo caso, otra valiente mujer que ha querido visibilizar su caso ante el mundo. Quiero saludar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, a Vanessa García Montiel, exguerrillera de las FARC. Fue reclutada a la fuerza cuando tenía tan solo 9 años de edad. Duró 11 años al interior de las FARC. Según ella, fue abusada sexualmente por Óscar Montero, alias El Paisa, quien era el comandante de la columna Teófilo Forero de las FARC. Bienvenida al programa La Noche, Vanessa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. No es fácil salir a los medios de comunicación y enfrentar esta situación, pero pues lo hago porque todo esto que nos pasó a muchos, a muchísimas, no solamente a mí, no puede quedar en la impunidad. Entonces, por eso decidí hablar y dar la cara ante estos medios de comunicación a nivel mundial, para que el pueblo colombiano se entere de la verdad, y no pueden, estos señores de las FARC seguir diciendo que todo lo que hacían era mentiras y que nosotros salimos a mentir. No tenemos necesidad de esas cosas, lo hacemos porque me nace de corazón contarle a Colombia lo que me pasó durante todo este tiempo en las FARC. No es fácil, créanme que no, pero lo hago de corazón para que se quiten esa máscara que tienen muchísimos colombianos que apoyan a las FARC. Entonces, por eso decidí salir hoy ante estos medios de comunicación. Vanessa, pues este diálogo que vamos a tener hace parte de una serie de entrevistas y de casos que hemos querido presentar aquí en el programa La Noche, pues precisamente para darle voz a esas mujeres que hicieron parte de las FARC, que fueron víctimas porque fueron reclutadas siendo menores de edad, pero que también fueron víctimas de violencia sexual. Vanessa, me gustaría que usted le contara a nuestros televidentes en qué circunstancias y en qué momento de su vida usted ingresó a esta organización guerrillera. A ver, yo ingresé desde los 9 años. Ingresé prácticamente obligada, me llevaron engañada, me sacaron de la escuela donde estaba estudiando, esto fue en el Caquetá. Durante todo este tiempo, periodo de mi infancia, hasta la edad de 20 años, que es donde yo decido desmovilizarme, volarme, ya decidí no más y me desmovilicé. A ver, durante mi tiempo en las FARC fueron terribles, horrorosos, porque se pueden imaginar la edad uno de 9 años, uno no es consciente de nada, uno lo que quiere es estar con los papitos y que se lo lleven de esta forma como me llevaron a mí. Fue horrorosa. Es duro contarlo, pero pues uno tiene que ser fuerte y que Colombia se entere de la realidad de las cosas. Y para mí fue difícil tener que irme para las FARC sin yo quererlo, prácticamente secuestrada, porque eso fue lo que hicieron, secuestrarme de mi escuela donde yo estaba estudiando, sacarme. Vanessa, Entonces, para mí, ¿qué le decían a los niños de ese colegio? O sea, ¿cómo engañaban a estos menores de edad para que entraran a ser parte de las FARC? En el caso suyo, tal y como lo narra, ¿llegaron ellos al colegio cuando usted tenía tan solo 9 años?
Resulta que todo empezó, yo empecé como desde los 7 años, ellos empezaron a llegar a la escuela con dulcecitos, con cositas, muñequitas. Para un 31 de octubre, me acuerdo que tenía como 8 años ya, me regalaron muñecas y yo me ilusioné de eso, de que me regalaron muñecas. A todos, a las niñas, a los niños les dieron jugueticos y uno de niño pues se deja comprar con facilidad, ¿no? O sea, son cosas que le pasan a todo niño, que con cualquier cosita lo engañan. Y entonces yo me fui ilusionando de todo eso. Y empezaron a decirme que cuando yo tuviera 9 años me iban a llevar para la guerrilla. Yo en medio de, pues, de mi infancia, de mi niñez, les decía que sí, pero yo no sabía qué era eso. O sea, yo no sabía qué era guerrilla, yo no sabía qué era nada. Sabía que era un grupo armado, porque los bien vestidos, armados, las muchachas bien organizadas y de todo eso como que me ilusionaron. Y entonces empezaron las charlas en las escuelas, inclusive una profesora fue amarrada porque no sé qué dijo, no estuvo de acuerdo porque las charlas que le daban a los niños no eran las adecuadas, o sea, llegaban ellos a dar charlas que necesitaban gente para la revolución y todo eso. Muchos niños de los que estuvimos ahí se fueron. Esta es la fecha que algunos están muertos, otros salieron. Durante el tiempo que tuve hasta hoy, que decidí salir a contar esto, Sí. créanme que es algo aterrorizante que uno no se explica a ratos y a ratos uno se pregunta tantas cosas que no encuentra respuestas. Pero créanme que fue difícil para mí estar en las FARC durante los 9 años hasta los 11 años que empezaron mis abusos. Para mí fue muy difícil tener que acostumbrarme a muchas cosas que lo obligan allá a uno, que lo obligan, que uno no sabe, Sí. no entiende. Vanessa, ¿en qué momento iniciaron los abusos sexuales, la violencia sexual contra esa niña que con tan solo 9 años fue reclutada, fue sacada de la escuela, como usted lo dice, a través de promesas engañosas? ¿A qué edad comienzan esos abusos? Mis abusos empiezan a los 11 años, empezaron mis abusos sexuales. Empezó todo porque yo desde que me llevaron, llegó un día en que me sacaron de la escuela, me llevaron a donde el paisa, de ahí empezó él a tenerme ahí en el campamento, él tenía a su esposa, todo, y todo el tiempo estuve con él, hasta los 11 años que él empezó a abusar de mí. Fue duro porque pues para uno no estar acostumbrado, uno no sabe qué es tener una relación, uno no sabe qué es un hombre, o sea, uno no sabe nada. Y empezar un hombre a hacer todas estas cosas con uno, para mí fue muy difícil tener que soportar todo esto en mi vida. Lo soporté y aquí estoy contando mi historia y de igual seguiré adelante con esta corporación que tenemos ahorita y que gracias a todas aquellas personas que nos han apoyado, de verdad que sí, muchísimas gracias. Y yo, de verdad, es muy duro contar esto, pero ser abusada es lo más duro que le puede pasar a una mujer. Se siente uno ultrajado, se siente de todo. De lo peor se siente uno que no vale. Y más de la edad en la que yo fui abusada, para mí fue algo dificilísimo tener que aceptar todo esto, pero lo hice y acá estoy. Y quizás ese testimonio, Vanessa, ese valiente testimonio es inspirador para que otras mujeres hagan lo mismo, porque de alguna forma también uno se pregunta, Vanessa, ¿por qué en este momento al interior de las FARC hay mujeres que también niegan que lo que usted está diciendo sea cierto? Aseguran que no habían tales abusos, incluso dicen, y lo dijo las FARC en un comunicado, que la mujer que quería seguir al interior de las FARC era la única que estaba obligada a abortar, pero que si una mujer
quería tener a su bebé, quería tener a su hijo, sencillamente le abrían las puertas de las FARC para que volviera al seno de su hogar. Frente a esto, ¿usted qué puede decir, Vanessa? Frente a esto me da rabia de saber lo falsos y mentirosos psicópatas que son estos señores de las FARC. ¿Por qué hacen una cosa de esas? ¿Por qué mienten? O sea, si realmente quieren paz, ¿por qué no aceptan la realidad de las cosas? Y mujeres que están allá en este momento, a ellas las están obligando a decir que digan que eso es mentira. A ellos no les conviene en este momento que todo esto salga a la luz pública. ¿Por qué no le conviene? Porque ellos están haciendo campaña para ser presidentes y esto, llegar al Senado y muchas cosas. Entonces a ellos no les convienen estas cosas. Pero realmente yo les pido a estas mujeres que están allá, que saben, en el fondo de su corazón saben que eso es así y que nosotras no estamos mintiendo. Cualquiera no se va a venir a sentar aquí donde yo estoy sentada a contar lo que nos pasó. Cualquiera no lo hace. Mi llamado es a estas mujeres que salgan, que no les dé miedo. Yo estoy dispuesta a ir a donde sea a denunciar esto porque esto es así y nadie se está inventando esto. Fueron cosas que nos pasaron horrorosas, terribles, que es difícil de contarlas, pero fueron cosas que no pasaron, o sea, es la realidad de las cosas. Yo no entiendo por qué estas mujeres ocultan esas cosas. Vanessa, hay un punto en el relato que usted estaba haciendo y que sé que es muy duro expresarlo y además recordarlo, pero también hace parte de esa reconstrucción de esa verdad que debe salir a flote en medio también de este acuerdo de paz. Y es la forma como ustedes las forzaban, qué tipo de amenazas les hacían a estas menores que como usted fueron víctimas de violencia sexual. O sea, a nosotras nos amenazaban de muchas formas, por lo menos hablo en mi caso, hablo por mí. A mí los abusos empezaron cuando cumplí los 11 años, él empezó a sacarme a atender gente, y cójame y manoseme, y yo pues me hacía extraño porque a mí nunca me había pasado eso y hasta que llegó un día que nos fuimos, él dijo que tenía que ir a atender a una gente y se llevó un chico de confianza pues que siempre le tapaba las cosas a él. Y me dijo, vamos a atender a una gente y déjeme a Edna. Yo me llamaba Edna ya. Nos fuimos a atender a esa gente. El chico lo mandó por una planta, yo me quedé con él y pues la gente todavía no había llegado. Eran unos empresarios de aquí de Bogotá, me acuerdo tanto. Y entonces empezó a cogerme, a manosearme y yo pues asustada porque la verdad... O sea, no sabía qué era eso, o sea, fue terrible para mí. Y él empezó a manosearme, que me dejara y al último me cogió a las malas. Entonces me dijo que era por las buenas o era por las malas. Entonces yo me puse a llorar, lloré mucho y finalmente pasó lo que tenía que pasar. Y entonces después de que pasó todo eso, me dijo, va y se pone de guardia allá y sin llorar, sin nada. Y si le preguntan algo ahorita que lleguemos al campamento, haga de cuenta que nada ha pasado, porque si usted dice algo, usted sabe lo que le puede pasar. Puede ser fusilada, usted sabe que tiene familia, y entonces a todo esto saqué como berraquera cuando él me dijo que yo tenía familia y que yo podía ser fusilada. Me puse yo dije, yo tengo que ocultar esto porque ya no puedo seguir, o sea, llorando y llegar al campamento llorando, porque igual allá tenía él su esposa. Y él no podía, pues, que esa señora era en ese tiempo, la mujer de él era la pilosa y también era jefe. Y llegamos al campamento y yo llegué pues con la cara hinchada de llorar, mis ojos. Y ella me pregunta, ¿qué te pasó, Edna? Yo le digo, no, es que me caí. Y entonces dice el paisa, pues como ella por todo llora, por todo, o sea, es que yo sí soy un poco sensible. Y yo por todo lloraba, a mí me ponían a cargar, a remolcar, me sancionaban y yo lloraba, o sea, porque yo no estaba enseñada a estas cosas. Yo no estaba enseñada a estas cosas y en mi casa nunca me pusieron a hacer esas cosas conmigo, entonces yo no estaba enseñada, o sea, era el campo, pero yo no estaba enseñada a esas cosas. A cargar, eso me ponían a cargar 2, 3 arrobas y yo de esa edad no le podía, yo llegaba embarradita, caída, de todo. Y para mí era difícil, entonces yo por todo eso lloraba y no me parecía, o sea, bien, porque yo no le... Imagínese una niña de 9, 10 años cargando 3 arrobas
3 arrobas de economía, que a la economía ya le llaman remesa, o sea, es la misma remesa. Para mí no era fácil, yo me caía, yo no le podía y yo obligatoriamente tenía que llevarlas, o las llevaba o las cargaba, o no sé, pero a mí me tocaba. Entonces para mí fue muy difícil esta etapa y esta época. Y entonces el paisa con eso se excusó, no, como ella por todo llora. Vanessa, a mí pero me no gustaría, fue capaz de decir, yo la violé. A mí me gustaría que nuestros televidentes contextualizaran un poco ese relato que usted nos está entregando. Nosotros hemos preparado un informe sobre precisamente ese hombre que usted acusa el día de hoy. Estamos hablando de alias El Paisa, de quien usted asegura él habría abusado sexualmente e incluso la habría obligado a abortar. Él fue por años uno de los guerrilleros más temidos de las FARC. Entre su extenso prontuario criminal, El Paisa es señalado por ser el cerebro del atentado contra el Club en Nogal, también en Bogotá, que cobró la vida de 36 personas en el año 2003, y también del secuestro de los 12 diputados del departamento del Valle del Cauca en el año 2002, entre otros actos terroristas. Vean el perfil de este hombre que hoy Vanessa acusa aquí en el programa La Noche. Tomando crema de whisky y bailando con aparente estado de embriaguez en plena selva. Así recuerdan muchos exguerrilleros a Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Sin embargo, de esa personalidad alegre hay pocos registros porque la mayor parte de su vida ha estado marcada por el crimen, la sevicia, la guerra y la muerte. Rapidito a plomo, ya le llega a unos a plomo, corriendito. Tas. Como comandante de las FARC, El Paisa planeó innumerables atentados contra la fuerza pública, políticos y civiles, con pistola al cinto y otras veces con fusil al hombro, instruida a sus subalternos como si fuese director de una escuela del crimen. Sabe que le metió unos tiros a esa cabina y empezó a rayarle allá. Ahora se le ve sin fusil, sin camuflado y hasta se rasuró el bigote, pero aún no puede borrar los recuerdos que dejó en miles de víctimas de su accionar criminal. Pero no solo víctimas a quienes él consideraba sus enemigos, también dejó víctimas en sus propias filas, niños reclutados y exguerrilleras que hoy tienen el valor de denunciarlo por haberlas abusado sexualmente y haberlas obligado a abortar. Cuando cumplí mis 11 años, empezó El Paisa a abusar de mí. La mayoría lo conoce como El Paisa, sin embargo también hay quienes le dicen Óscar Montero o El Sanguinario, y no es para menos, de su mente se gestaron los atentados más sanguinarios de las FARC. Se neutralizó el tipo. Cuando él quiso que descarga, sonó la carga. Pasó por la cárcel modelo de Bogotá, donde solo cumplió 3 años de prisión por pretender ingresar 10.000 fusiles desde Jamaica. Fue el responsable del atentado contra el Club en Nogal en febrero del 2003 en Bogotá. En agosto de 1996, lideró el asalto a la base militar de Las Delicias, donde murieron 30 militares y 60 fueron secuestrados. En el 2001, realizó el secuestro del edificio Miraflores en Neiva, el asesinato de la familia Turbay Cote y el desvío del avión de Aires en el que viajaba el entonces senador Jorge Hechem Turbay, cuyo secuestro acabó el proceso de paz entre las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana. De su maquiavélicamente nacieron estas imágenes, la planeación del secuestro de 12 diputados del departamento del Valle del Cauca. El pasado mes de octubre, su ausencia en una de las zonas veredales de las FARC en el departamento de Caquetá generó alarma en Colombia ante una posible deserción de alias El Paisa. Pero tras varios días de incertidumbre, jefes de las FARC confirmaron que Hernán Velázquez estaba dedicado a construir senderos ecoturísticos como parte de su nueva labor de gestor de paz. Regresamos con Vanessa García Montiel, es guerrillera de las FARC, reclutada a la fuerza cuando tenía tan solo 9 años y está haciendo esta denuncia, está relatando con ese testimonio los vejámenes sexuales de los que fue víctima durante los 11 años que perteneció a la guerrilla. Vanessa, veíamos este perfil de alias El Paisa. ¿Cómo escogían las mujeres? ¿Era una práctica sistemática? ¿Conoció usted que los mismos vejámenes, los mismos abusos que sufrió usted, los sufrieron otras menores de edad que estaban bajo el mando de este entonces cabecilla del grupo guerrillero de las FARC?
Sí, muchísimas mujeres pasaron por esto que tuve que pasar yo. Inclusive la mujer que él tiene, esa niña empezó a abusar él desde los 14 años, empezó él a estar con ella. Se la llevaba por allá supuestamente a atender gente, estando con la pilosa. Él se la llevaba a atender gente y resultó últimamente ser la mujer de él, pero pues él empezó a abusar de ella desde la edad de los 14 años que ella tenía. Entonces yo no fui la única que pasé por esto. Muchas menores de edad, toda menor de edad que pasa allá, tiene que pasar por el paisa. O sea, eso es normal allá. O sea, para ellos es muy normal. Para uno ya es cuando uno empieza a sentir que las cosas no están bien, uno es donde empieza a afectarse espiritualmente, psicológicamente, le hacen un daño. Pues uno, imagínate, en la casa nunca pasa una cosa de estas y llegar uno a encontrarse con todas estas barbaridades en las FARC, o sea, no es fácil para uno. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos este diálogo con Vanessa. También estaremos integrando a Diana Sofía Giraldo, quien es directora de la Fundación Víctimas Visibles. Vamos a estar también con ella poniendo en contexto esta situación de mujeres que recibieron al interior de las FARC tratos violentos. Algunas de ellas fueron violadas, tal y como lo revela Vanessa, y otras fueron obligadas a abortar. Violencia sexual al interior de las FARC, el tema central hoy aquí en el programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.